Antes de que mi historia comenzara, el mundo en el que vivía estaba sumido en una profunda oscuridad. La humanidad, creada para reflejar la gloria de Dios, se había convertido en su propia peor enemiga. La maldad no solo se manifestaba en acciones aisladas, sino que se había extendido a cada rincón de la tierra. El corazón del hombre estaba completamente inclinado hacia el mal, y la violencia gobernaba sobre la faz de la tierra. La generación en la que nací no era como la que existió en los días de Adán y Set. No, habíamos llegado a un punto en el que el pecado era el único rey, donde la humanidad ya no reconocía ni temía a su Creador. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos vivían sin freno, sin moral, sin justicia. Cada hombre hacía lo que mejor le parecía, y las ciudades estaban llenas de violencia, traición y corrupción. La sangre inocente se derramaba como si no tuviera valor. La injusticia reinaba en cada calle, y la avaricia devoraba la conciencia de los hombres. Los fuertes oprimían a los débiles, los jueces eran sobornados, y los hombres se dejaban dominar por sus propios deseos sin importar el costo. Nadie buscaba a Dios, nadie le rendía honor. Los altares sagrados habían sido abandonados, y en su lugar se erigían templos a dioses falsos, ídolos creados por las propias manos de los hombres. La maldad no era solo violencia, sino también un quebrantamiento de los principios más básicos que Dios había establecido para la humanidad. La sexualidad se desvió hacia la perversión. Los matrimonios eran profanados, y la lealtad había sido borrada del corazón de los hombres. Había un apetito insaciable por el placer sin límites, por la autosatisfacción a cualquier precio. Los gigantes, conocidos como los Nefilim, caminaban por la tierra, híbridos de una unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres eran poderosos, temidos y despiadados. Gobernaban con crueldad y establecían un dominio que solo alimentaba el caos y la destrucción. Era un mundo sin ley, sin piedad, sin honor. Fue entonces cuando Dios, al ver la corrupción sin límites de la humanidad, sintió un profundo dolor en su corazón. El Creador del cielo y la tierra, aquel que había dado vida al hombre con su propio aliento, veía cómo su creación se había apartado completamente de él. La Escritura dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, no porque hubiese cometido un error, sino porque el pecado había destruido la belleza de su obra. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. El juicio era inevitable. La humanidad había cruzado todos los límites, y su destino estaba sellado. Dios no podía permitir que el mundo continuara en esa condición. El diluvio era la única respuesta. Pero incluso en medio del juicio, Dios aún tenía un plan para preservar la vida, para ofrecer una oportunidad de redención. Y ahí es donde yo entro en la historia. A pesar de la maldad generalizada, Dios encontró en mí un hombre justo, no porque fuera perfecto, sino porque aún caminaba con él. En un mundo donde todos se habían alejado del Creador, yo aún buscaba su presencia, aún levantaba altares, en su honor aún le rendía obediencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Génesis 6:8. Ese fue mi sello distintivo. Mientras todos se entregaban a sus deseos sin freno, yo decidí permanecer fiel. En un mundo de caos, yo buscaba orden en Dios. En una tierra de violencia, yo buscaba justicia. Y Dios lo vio. En su misericordia, me escogió a mí y a mi familia para ser el inicio de una nueva era, el remanente de su creación que se salvaría del juicio venidero. Dios me habló. Su voz, poderosa y clara, resonó en mi alma como el estruendo de un trueno en medio de la tormenta. He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Este mensaje no fue fácil de escuchar. Dios mismo anunciaba el fin del mundo tal como lo conocíamos. La corrupción de la humanidad era irreversible, y el juicio no podía retrasarse más. La paciencia de Dios había llegado a su límite, pero aunque la destrucción era inminente, Dios me dio una misión: construir un arca para salvar a mi familia y a los animales que Él me indicara. El diluvio no sería el final de todo, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El mundo estaba sentenciado. La corrupción de la humanidad había llegado a su límite, y el juicio divino era inminente. La voz de Dios resonó en mi corazón con claridad absoluta. Un diluvio cubriría la tierra y destruiría toda vida. Pero en medio de la devastación,
Dios tenía un plan para preservar a un remanente, y yo, Noé, fui elegido para llevar a cabo esta misión. Yo no era un rey, ni un guerrero, ni un hombre con grandes riquezas. Solo era un hombre que caminaba con Dios en un mundo donde casi nadie lo hacía. Cuando Dios me habló, sentí el peso de la responsabilidad que caía sobre mis hombros. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Dios estaba a punto de hacer algo que nunca antes había ocurrido. Un diluvio, una inundación que cubriría todo el mundo, borrando la maldad de la humanidad y comenzando de nuevo. La idea era aterradora, impensable. Hasta ese momento la lluvia ni siquiera había sido una parte común del ciclo de la naturaleza, pues la tierra era regada por un rocío que subía desde el suelo. Y ahora Dios me decía que las aguas vendrían del cielo y de las profundidades, de la tierra para arrasar con todo. ¿Cómo podría prepararme para un evento de tal magnitud? Dios no solo me advirtió, sino que me dio instrucciones detalladas sobre cómo debía sobrevivir. Me encargó una tarea monumental: construir un arca, un refugio en medio de la destrucción. Dios no dejó nada al azar. Me dio medidas exactas y especificaciones claras. El arca debía ser un refugio perfecto, diseñado para resistir la furia de las aguas. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Las instrucciones eran precisas. Material: debía usar madera de gofer, una madera resistente y duradera, capaz de soportar la inmensidad de las aguas por dimensiones. El arca tendría 300 codos de largo, aproximadamente 135 metros, 50 codos de ancho, 22.5 metros, y 30 codos de alto, 13.5 metros. Un coloso de madera en medio de la tierra. Estructura: 3 niveles con compartimentos para los animales y suficiente espacio para almacenar provisiones. Ventana y puerta: una única entrada lateral y una ventana en la parte superior para la sí. Ventilación: este arca no era un barco común. No tenía velas, ni timón, ni remos. No estaba hecha para navegar, sino para flotar, para resistir la tormenta que se avecinaba. Dios mismo sería el capitán de esta embarcación. Construir un arca de tales dimensiones en un mundo que nunca había visto, lluvia, requería una fe inquebrantable. Dios me había hablado, pero a los ojos de los demás, yo estaba emprendiendo una tarea absurda. Sin embargo, no dudé, no cuestioné a Dios, no pedí pruebas, no intenté buscar otra manera. Simplemente obedecí. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis 6:22. Esta fue la diferencia entre mí y el resto del mundo. Ellos confiaban en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Yo confiaba en Dios. Mientras construía el arca, no guardé silencio. Le advertí a la gente, les hablé del juicio que vendría, los llamé al arrepentimiento. No construía en secreto, lo hacía a la vista de todos. Pero los hombres de mi tiempo vivían como si nada fuera a cambiar, como si el mundo fuera eterno en su maldad. Se casaban, celebraban fiestas, comerciaban, peleaban, construían sus ciudades y se burlaban de mí. Pero yo seguí martillando, seguí construyendo, porque aunque el mundo entero se levantara contra mí, sabía que la palabra de Dios se cumpliría. Dios no envió el diluvio inmediatamente. Esperó. Durante años, mientras construía el arca, la humanidad tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dios no destruye sin advertir primero. Dios no castiga sin dar oportunidad de redención. El arca era más que un refugio físico. Era un símbolo de la salvación de Dios. Pero nadie quiso entrar. Nadie creyó. Solo mi familia confió en la palabra de Dios. El llamado a reunir a los animales. Cuando el arca estuvo terminada, Dios me dio una última instrucción. Debía reunir a los animales que habitarían el nuevo mundo después del diluvio. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Génesis 7:2. No fue necesario que yo los buscara. Dios mismo los envió. Llegaron solos, en filas ordenadas, guiados por un instinto que el Creador había puesto en ellos. Los animales entraban en el arca como si supieran que el juicio estaba cerca. Pero los hombres, con toda su supuesta sabiduría, seguían sin escuchar. Dios me dijo: dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:4. 7 días. Ese era el último plazo. Yo y mi familia,
Preparamos las provisiones, revisamos cada rincón del arca y esperábamos la señal final. Los que se burlaban de mí seguían riendo, celebrando, viviendo como si nada fuera a suceder. Pero entonces, el cielo comenzó a oscurecerse. El viento sopló con fuerza. Las primeras gotas cayeron. El juicio había comenzado. El juicio que Dios había advertido durante años estaba a punto de comenzar. El arca estaba terminada. Los animales habían llegado. Y mi familia y yo nos preparábamos para entrar en el refugio que Dios nos había mandado construir. Los últimos 7 días fueron una cuenta regresiva silenciosa. El mundo seguía igual. La gente reía, bebía, comía y se burlaba de nosotros. Nadie creyó, nadie quiso cambiar su camino. Pero entonces, el cielo se oscureció. Dios me habló, una última vez antes de que todo comenzara. Entra en el arca tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Tomé a mi esposa de la mano, llamé a mis hijos y a sus esposas, y juntos entramos. Al arca, uno a uno los animales entraron en sus compartimentos obedeciendo la orden invisible de su Creador. Leones junto a ovejas, águilas junto a palomas, lobos junto a caballos. Cada especie, cada criatura estaba en su lugar. Y entonces sucedió algo que hizo temblar mi corazón. La puerta del arca se cerró sola. Dios mismo la cerró. Nuestras manos no tocaron la puerta. No fui yo quien la selló. Fue Él. En ese momento supe que el destino del mundo estaba sellado. No habría más oportunidad. Al principio el cambio fue sutil. Una gota cayó del cielo. Luego otra. Luego otra. La gente miraba hacia arriba con curiosidad. Era algo nunca antes visto. Pronto, la curiosidad se convirtió en sorpresa y la sorpresa en preocupación. La lluvia no se detenía. Pequeños charcos comenzaron a formarse en las calles. El suelo, que jamás había conocido la furia del agua desde los cielos, comenzó a empaparse. La gente se reía aún, pero con nerviosismo. Pero luego, el agua empezó a salir de la tierra. Los manantiales del abismo se rompieron. Grietas se abrieron en el suelo y de ellas brotaron torrentes de agua furiosa. El agua no solo caía del cielo, también surgía desde las entrañas de la tierra. La risa desapareció. El pánico comenzó. En cuestión de horas, el agua se acumuló hasta cubrir los tobillos, luego las rodillas, luego las cinturas. Las casas comenzaron a derrumbarse. Árboles arrancados de raíz flotaban como juguetes en el torrente. La gente corrió hacia los edificios más altos, golpeaban la puerta del arca, gritaban mi nombre: Noé, ábrenos. Noé, ten misericordia. Pero no fui yo quien cerró la puerta. Fue Dios. No podía abrir. No podía salvarlos. Habían tenido años para creer, años para entrar, pero no quisieron. Ahora era tarde. El agua subió más y más. Los gritos se ahogaban en la corriente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, toda carne sobre la tierra estaba siendo barrida. Desde el arca escuchábamos el rugido de la tormenta, el golpe de cuerpos contra la madera, los clamores desesperados, pero no podíamos hacer nada. El arca no era un arca de condenación, sino un arca de salvación. Dios no cerró la puerta para excluir a los que querían entrar, sino porque sabía que nunca quisieron hacerlo antes. El diluvio no fue breve. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches sin cesar. El mundo entero quedó sumergido bajo las aguas. Las montañas más altas fueron cubiertas. Los hombres más poderosos perecieron. Los imperios más grandes se desmoronaron. Todo lo que alguna vez fue desapareció bajo la furia de Dios. Desde dentro del arca sabíamos que nada quedaba afuera. Éramos los únicos sobrevivientes. Aunque el mundo estaba siendo destruido, nosotros flotábamos en el arca, seguros bajo la protección de Dios. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos allí. No sabíamos cómo sería el mundo después del diluvio. Solo sabíamos que Dios nos había salvado. Durante días y noches, el arca fue zarandeada por las olas. El rugido del agua era aterrador, pero dentro de aquella gigantesca embarcación, Dios nos guardaba. El alimento no faltó. La paz, a pesar de la tormenta, permanecía. Mientras el mundo moría, Dios estaba preparando un nuevo comienzo. Durante meses flotamos en el arca mientras el mundo que conocíamos había sido borrado bajo las aguas. Las lluvias cesaron después de 40 días y 40 noches, pero la tierra seguía sumergida en un océano interminable. Desde las pequeñas aberturas del arca podíamos ver solo un horizonte gris y vacío. No había tierra,
No había árboles, no había señales de vida, solo agua, una extensión infinita que nos recordaba la magnitud del juicio de Dios. Pero a pesar de todo sabíamos que Dios estaba con nosotros. Dios nos había salvado, pero aún no nos había dado una tierra firme donde establecer nuestros pies. Día tras día, mes tras mes, flotamos sin rumbo, esperando su señal. El arca no tenía velas, ni remos, ni timón. No podíamos dirigirnos a ningún lugar. Estábamos completamente en las manos de Dios. La incertidumbre era grande, pero también lo era nuestra fe. Dios había dicho que nos salvaría, y Él cumpliría su palabra. Después de 150 días, el arca dejó de moverse con la misma violencia. Algo había cambiado. Dios estaba obrando. Las aguas comenzaron a descender. La gran furia del diluvio había terminado, y la tierra estaba comenzando a resurgir de las profundidades. Finalmente, el arca tocó tierra. Después de tanto tiempo a la deriva, sentimos el suelo bajo nosotros nuevamente. Habíamos llegado a una montaña, a una cumbre elevada sobre las aguas. Era el monte Ararat, el lugar donde Dios nos había guiado para comenzar de nuevo. Pero aún no era tiempo de salir. La tierra seguía en proceso de secarse, y Dios nos enseñó una última lección: la paciencia. Esperamos semanas antes de hacer algo. No quería salir antes de tiempo, no quería actuar sin la dirección de Dios, así que decidí hacer una prueba. Abrí una pequeña ventana y solté un cuervo. Este voló de un lado a otro, pero no encontró dónde posarse y no regresó. Esperé un poco más y entonces envié una paloma. Esta también volvió, porque aún no había tierra seca donde pudiera descansar. 7 días después envié la paloma de nuevo. Esta vez, cuando regresó, traía en su pico una hoja de olivo. Había vegetación otra vez. El mundo estaba resurgiendo. La vida estaba volviendo a la tierra. Esperamos 7 días más y envié la paloma una vez más. Pero esta vez no volvió. Eso significaba que había encontrado un lugar donde habitar. Era la señal que esperábamos. Dios estaba restaurando la tierra. Finalmente Dios me habló de nuevo. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Sacad todos los animales que están con vosotros y vayan por la tierra. Fructificad y multiplicaos. Génesis 8, 15, 17. La orden era clara. El juicio había terminado. Era hora de empezar de nuevo. Bajamos de la gran embarcación con gratitud en nuestros corazones. Después de tanto tiempo de encierro, nuestros pies tocaron tierra firme, los animales salieron en libertad, los cielos se despejaron y un nuevo mundo estaba ante nosotros. Todo lo que conocíamos antes había desaparecido, pero Dios nos había dado una segunda oportunidad. Lo primero que hice al pisar tierra firme fue construir un altar para Dios. Antes de construir una casa, antes de sembrar campos, antes de comenzar cualquier otra tarea, lo primero que debía hacer era agradecer a aquel que nos había salvado. Y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. El humo del sacrificio subió al cielo, y Dios lo recibió con agrado. Él sabía que, a pesar de que el pecado seguiría existiendo en el corazón del hombre, la humanidad había aprendido la lección. Habíamos visto el poder de su justicia, pero también la grandeza de su misericordia. El monte Ararat no fue solo un lugar donde el arca descansó. Fue el punto de partida de una nueva humanidad. Dios limpió la tierra, pero también la restauró. Nos dio una segunda oportunidad, y esta vez no podíamos desperdiciarla. Desde esa cima miré a mi familia y supe que teníamos un gran propósito: llenar la tierra nuevamente y vivir conforme a la voluntad de Dios. El diluvio había limpiado la maldad del mundo, pero ahora nos correspondía a nosotros vivir en obediencia y honrar a Dios con nuestras vidas. El mundo estaba limpio, renovado, listo para un nuevo comienzo. Sentíamos la brisa fresca en nuestros rostros, el suelo firme bajo nuestros pies, el aroma de la tierra húmeda que ahora comenzaba a secarse. Dios nos había salvado, nos había preservado, pero ahora nos correspondía a nosotros llenar la tierra nuevamente y vivir conforme a su voluntad. Era un momento de esperanza, pero también de desafío. Todo lo que conocíamos antes del diluvio había desaparecido. Las ciudades de los hombres malvados estaban sumergidas bajo el agua. Los grandes árboles de antaño habían sido arrancados de raíz. El paisaje había cambiado por completo. Tuvimos que buscar un lugar adecuado para establecer nuestro hogar. Nos dispersamos por los alrededores del monte Ararat, buscando tierras fértiles donde pudiéramos cultivar, donde el ganado pudiera pastar, donde pudiéramos reconstruir nuestra vida. Poco a poco comenzamos a sembrar,
a domesticar a los animales que habían salido del arca, a construir nuestras viviendas con los recursos que encontrábamos. Pero no fue fácil, éramos pocos. Solo yo, mi esposa, mis 3 hijos y sus esposas, teníamos que poblar la tierra desde cero. Dios nos dio una nueva instrucción, un nuevo llamado: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Este no era solo un mandato biológico, sino un llamado a restaurar la humanidad bajo la voluntad de Dios. Antes del diluvio, el hombre se multiplicó, pero se corrompió. Esta vez debía ser diferente. Dios nos estaba dando una oportunidad de reconstruir la humanidad en rectitud. Y para asegurar que nunca olvidáramos lo que había sucedido, Dios estableció un pacto con nosotros. Dios miró la tierra renovada y nos hizo una promesa eterna. Nunca más destruiría la humanidad con un diluvio. Nunca más el juicio sería enviado en esa magnitud. Como señal de su pacto, puso un arco iris en el cielo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Cada vez que viéramos el arco en el cielo, recordaríamos la misericordia de Dios. Él es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor y perdón. Este pacto nos dio esperanza. Nos mostró que aunque la humanidad tenía la capacidad de pecar, Dios también tenía la capacidad de redimir. Mis hijos Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los patriarcas de las futuras naciones. Cada uno de ellos fue bendecido con la tarea de repoblar la tierra. Sus descendientes serían los nuevos pueblos y tribus que habitarían el mundo. Pero como siempre, la naturaleza humana no tardó en mostrarse. El pecado aún estaba presente. A pesar de que Dios nos había dado un nuevo comienzo, la debilidad del reciente hombre aún existía. Un día, en un momento de descuido, bebí del fruto de la vid y me embriagué. Estaba tan cansado, tan aliviado después de tanto tiempo de lucha, que por un instante bajé la guardia. Caí dormido en mi tienda, desnudo, expuesto. Mi hijo Cam me vio y en lugar de honrarme y cubrirme, se burló y expuso mi vergüenza a sus hermanos. Cuando desperté y supe lo que había hecho, comprendí que el corazón del hombre aún no estaba libre del pecado. El diluvio había limpiado la tierra, pero no había cambiado la naturaleza del hombre. Solo Dios puede transformar el corazón humano. Así, bendije a Sem y Jafet por haber actuado con honor y maldije a la descendencia de Cam. Fue una lección dolorosa. El mundo había comenzado de nuevo, pero el pecado seguía en el corazón del hombre. Un nuevo mundo, una nueva oportunidad. A pesar de todo, seguí confiando en Dios. Sabía que Él cumpliría su propósito, que a pesar de la imperfección del hombre, su plan de redención seguiría. Adelante. Los años pasaron. Mis hijos se multiplicaron. Sus descendientes llenaron la tierra. Naciones nacieron de nosotros. Reinos fueron formados. El mundo, aunque aún marcado por la caída del hombre, volvió a florecer. Yo había cumplido mi misión. Construí el arca. Advertí al mundo. Obedecí a Dios. Dios había cumplido su promesa. Nos salvó. Nos dio un nuevo hogar. Nos dio una nueva esperanza. Y su pacto permanece hasta hoy. Después del diluvio, después de la devastación y del nuevo comienzo, Dios, en su infinita misericordia, selló una promesa con la humanidad. Aquel cielo que había sido el origen de las aguas del juicio, ahora se convirtió en el lienzo de un recordatorio eterno de su gracia, el arco iris. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. La humanidad había demostrado su inclinación al mal. A pesar de la nueva oportunidad, el pecado no había sido erradicado del corazón del hombre. Dios, en su justicia, tenía todo el derecho de seguir juzgando, pero eligió el camino de la misericordia. El arco iris no era solo un fenómeno natural, era un símbolo de esperanza, un recordatorio visual de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. Cada vez que el cielo se oscurece, cada vez que las nubes se llenan de agua, cada vez que la tormenta ruge, al final la luz atraviesa las gotas suspendidas en el aire y forma ese arco brillante de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 7 colores, perfectos, como los días de la creación, un pacto de paz después de la tormenta. Significado profundo del arco iris: cada vez que yo, Noé y mis hijos mirábamos al cielo después de la lluvia, recordábamos esa promesa. No solo nosotros, sino cada generación que siguió, entendió que el Dios que juzga también es el Dios que perdona. El arco iris nos enseñó varias cosas profundas. Dios es fiel a su palabra. Si prometió no enviar otro diluvio, cumplirá. La
paciencia de Dios es inmensa. A pesar de la continua inclinación del hombre al mal, Él retiene su juicio en espera del arrepentimiento. La belleza puede surgir de la destrucción. Después de la tormenta, el arco iris nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. El juicio y la gracia pueden coexistir. Dios había mostrado su poder y su justicia, pero también su misericordia, una señal para todas las naciones. Este pacto no fue solo con mi familia, no fue solo para Israel, no fue solo para los creyentes, fue para toda carne, para todas las generaciones. Cada vez que alguien en cualquier rincón del mundo levanta su mirada y ve un arco iris, es testigo del pacto de Dios, un recordatorio de que la vida continúa, que, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros pecados, Dios ofrece esperanza. El eco de la promesa en la eternidad del arco iris también apuntaba hacia algo más grande. Un día, siglos y milenios después, otro pacto sería sellado, no con agua sino con sangre. Jesús, el Hijo de Dios, vendría a la tierra para cumplir la justicia de Dios y ofrecer la misericordia definitiva. El diluvio limpió la tierra, pero la cruz limpiaría los corazones. El arco iris después del diluvio y la cruz en el Calvario. Ambos señalan hacia el carácter de Dios, su infinita capacidad de justicia y amor. Un legado de fe y obediencia a mi vida, mi obediencia al construir el arca, mi fe en medio de la incredulidad, no fueron en vano. Dios usó mi historia, mis errores, mis aciertos, para mostrar su gloria. El mundo entero fue testigo del poder de Dios para juzgar, pero también de su disposición a perdonar. Y cada vez que veas un arco iris, recuerda, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es fiel.